El cuarto. Había un cuarto en una antigua casa abandonada que aterrorizaba a todos los que osaban entrar. Su reputación se había extendido por todo el pueblo, convirtiéndolo en un lugar prohibido y maldito. El cuarto estaba en el sótano de la casa, en un rincón oscuro y olvidado. Era una habitación pequeña con paredes descascaradas y un aire denso de malevolencia. Nadie sabía qué había ocurrido allí, pero aquellos valientes que se aventuraron a adentrarse en su interior nunca volvieron a ser los mismos. Se decía que el cuarto estaba habitado por una presencia maligna, una entidad demoníaca que había sido invocada hace décadas en un oscuro ritual. Los pocos que lograron escapar del cuarto aseguraban haber sentido una opresión en el pecho y haber sido testigos de sombras retorcidas que se movían por las paredes. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar las advertencias y entrar al cuarto. Creían que la historia era solo una leyenda urbana y que no había nada que temer. Armados con linternas y cámaras de vídeo, se adentraron en la casa abandonada, listos para enfrentar lo desconocido. A medida que se acercaban al cuarto, una sensación de malestar y ansiedad se apoderaba de ellos. El aire se volvía más pesado y la oscuridad parecía devorarlo todo. Sus linternas comenzaron a parpadear, y sus cámaras dejaron de funcionar. Finalmente, llegaron al cuarto y empujaron la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió sus espaldas mientras entraban, adentrándose en la oscuridad. Las sombras se retorcían a su alrededor, susurros ininteligibles llenaban el aire y una sensación de terror indescriptible envolvía sus mentes. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejándolos atrapados en el cuarto. La oscuridad se hizo más densa y la entidad maligna se manifestó en su forma más aterradora. Gritos de horror llenaron la habitación mientras los jóvenes luchaban por escapar de su terrible destino. Uno a uno, los jóvenes fueron consumidos por la presencia maligna. Sus cuerpos fueron encontrados más tarde, sin vida y con expresiones de miedo eterno grabadas en sus rostros. Desde aquel día, nadie se atrevió a entrar en el cuarto. La casa fue abandonada y el cuarto sellado, en un intento de dejar atrás los horrores que se habían desatado. La historia del cuarto se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Recordaba a todos que hay lugares en este mundo que deben permanecer en la oscuridad, y que el mal puede acechar en los rincones más inesperados. Así que ten cuidado cuando te encuentres frente a una puerta cerrada, especialmente si sientes una presencia siniestra en su interior. A veces, es mejor dejar que los secretos permanezcan ocultos y no desafiar al terror que yace en el cuarto.